Muy buenos días, oyentes. Hoy estamos aquí un día más en Nere Te lo cuenta. Hoy, como cada día, vamos a responder a una de vuestras preguntas. La de hoy viene de parte de Begoña Hola, buenas, Nerea. Blanco Me gustaría y preguntarte una cuestión. es ¿Qué desde factores León. determinan actualmente la productividad de Escuchemos un país? su Gracias. pregunta. Muchas gracias a ti, Begoña. Bueno, os voy a explicar de qué es lo que vamos a hablar hoy, aparte de lo que nos ha preguntado Begoña, que son los factores productivos. También hablaremos de la FPP, que ya os explicaré, de los modelos económicos, de la productividad y por último de un caso de España, de cómo está España. Bien, para explicaros bien cómo son los factores productivos, mi equipo ha realizado un, un esquema para que sea más visual y sea más fácil de entender. Vale, son varios los factores actuales que determinan la producción. Entre ellos está la inversión en bienes de capital, pero en este caso no nos referimos al capital como dinero, como muchos pensaréis, diréis, Nerea, ¿y eso no ser el dinero? No, sino me refiero al capital como herramienta. Cuanto mejor herramienta, es más rápido y sencillo completar el trabajo. Por tanto, mayor será la productividad. La mejora del capital humano, esa es otra, o ese es otro, perdón, de los factores. Es decir, los conocimientos de los trabajadores. Aquellas personas con más formación usualmente son las más productivas o eso así es como de normal suele ser. Otro factor, el tercer factor que voy a comentar es el progreso o conocimiento tecnológico. Este lo adquirimos tras conocer las formas ideales para producir bienes y servicios. Las mejoras tecnológicas nos ayudan a conseguir estos perfeccionamientos. Por eso es muy importante estar bastante desarrollados en el tema tecnológico. Las instituciones eficaces. ¿Esto qué significa? Que un país funciona si sus instituciones funcionan. Es decir, por ejemplo, un país funciona si el gobierno funciona. Por último, hablaré de los recursos naturales o factor tierra, que son los recursos no producidos por el hombre y que pueden ser renovables, como por ejemplo la energía eólica, pero sin embargo también hay no renovables, que ya lo sabéis, ¿no? Como por ejemplo el carbón o el petróleo. Vale, muy bien. Ahora, una vez que ya tenemos claro cómo, cómo y qué son o cuáles son los factores que determinan la producción, los factores productivos. Ahora os voy a hablar de los modelos. Los modelos económicos, que son una representación simplificada con la que ilustramos las posibilidades de producción de un país a partir de unos supuestos. Con esto entendemos la relación entre variables económicas y las formulamos y además podemos incluso comprobar una hipótesis. Mirad, aquí quería explicaros porque los modelos pueden ser de microeconomía, que como ya hablamos otras veces se refiere al estudio de un mercado específico, como por ejemplo podría ser el precio del pan en España, y también de macroeconomía, que determina datos a nivel general, por ejemplo, el nivel de producción. Mira, os voy a poner un ejemplo. Imaginemos que la mayor inversión de una comunidad la realiza en construcción y en limpieza, esta comunidad. Como en toda economía, los recursos son escasos, ¿no?
Entonces, al ser estos escasos, tendrán que elegir en qué hacer la mayor inversión, en qué invertir más. Si quieren invertir más en construcción y no invertir nada en limpieza, si invertir en limpieza y no invertir en construcción, o quedarse en un punto intermedio, como podemos ver aquí en el punto C o en el punto D. Pero no sé si os habéis dado cuenta, pero realmente este supuesto es irreal. Porque esta comunidad no va solo a invertir en estos dos bienes, sino que invertirá, en otros muchos. Pero esta simplificación del modelo nos permite analizar las decisiones a través del gráfico. ¿Veis este gráfico? Pues ahora os voy a introducir la FPP, que es la frontera de posibilidades de producción. Es uno de los modelos más sencillos, o sea que no creo que os cueste mucho entenderlo. La FPP es un modelo económico con el que podemos ver las máximas combinaciones de bienes a las que puede llegar una sociedad. Mediante este modelo podemos hablar de la escasez, del coste de oportunidad y de la eficiencia económica. Para ser más visual, se emplea una gráfica, como podéis ver aquí. Pero bueno, antes de hablaros del siguiente punto que voy a comentar, os voy a hacer como una pequeña introducción para que entendáis bien la FPP, porque luego cuando la comentemos en España, así ya tenéis una idea. Pues mirad, ¿veis aquí esta curva? Pues esta curva es porque realmente la frontera de posibilidades de producción también se le puede conocer como curva de posibilidad de producción. Y todos y cada uno de esos puntos que están dentro de la curva son eficientes. Es decir, que no pasa nada que hagas el de arriba, el de abajo, da igual, porque todos vas a estar aprovechando al 100% tu productividad. Sin embargo, si estamos en este puntito que vemos aquí de la letra A, esto ya es un problema, ya estamos en ineficiencia, ya no estamos dando lo máximo de nosotros mismos. Pero bueno, esto ahora lo veremos con un caso de España. Bien, otro concepto muy importante a tener en cuenta es la productividad. ¿Qué es la productividad? La productividad es una medida económica que calcula cuántos bienes y servicios se han producido por cada factor utilizado. Es decir, por ejemplo, el trabajador, el capital, el tiempo, la tierra, etcétera. Pero eso sí, durante un periodo determinado. El objetivo de la productividad es medir la eficiencia de producción por cada factor o recurso utilizado. Pero hay que tener en cuenta, también quiero que tengáis en cuenta una cosa, que es que, por ejemplo, cuanto menos recursos sean necesarios para producir una misma cantidad, mayor será la productividad y, por tanto, mayor será la eficiencia. La productividad es muy importante por ser el principal determinante del nivel de vida de un país. Bien, pero bueno, es muy fácil la teoría, pero ahora os voy a aplicar la práctica. Voy a hacer que veáis exactamente cuáles son las diferencias productivas en diferentes países. Por ejemplo, la Unión Europea tiene más regulaciones que Estados Unidos. Un perfecto ejemplo de esto es el roaming. Roaming ya sabemos, o los que no lo sepáis os lo explico ahora, lo que pasó fue que se consiguió eliminar en Europa, se llegó a un acuerdo en 2017. Claro, entonces se puede ver aquí que que Europa tiene más regulaciones, pero Estados Unidos tiene más niveles de productividad. Estados Unidos se ha comportado mucho mejor a diferencia de Europa con un gran sector productor de nuevas tecnologías. Y claro, entonces Estados Unidos tiene un mayor dinamismo. Pero bueno, esto no significa que en Europa no haya productividad. No hay que globalizar. Aunque ahora yo esté generalizando, es verdad que, por ejemplo, Francia tiene una muy buena productividad, a diferencia encima de España e Italia. Pero es que además en España se ha notado el crecimiento de los costes laborales a diferencia que en otros. ¿Dónde? Pues mirad, os explico unas cuantas cosas.
Mientras en la mayoría de los países la productividad va bien, cuando las cosas van bien, evidentemente, es decir, todo fluye y va correctamente, en España ocurre todo lo contrario. Es cuando hay una recesión, cuando la productividad se aumenta. Es increíble. Pero eso sí, todo esto se debe a que el mercado de trabajo destruye el empleo a mucha más velocidad. Por tanto, por eso mismo os he dicho que se ha notado el crecimiento de los costes laborales. Y es que al estar España está en un punto mayor de ineficiencia. Ineficiencia, ¿os acordáis de ese puntito que os he explicado antes de que si estabas por debajo de la curva era ineficiencia? Pues a eso me refiero. Hay una mayor distancia de ineficiencia que otros países como podrían ser, por ejemplo, Estados Unidos o Alemania. Bien,